Shalom, les habla Graciela Salinas de Este es el Camino. Esta noche vamos a hablar un poco acerca del orden de los libros en la Biblia hebrea. Algunos de estos libros son completos, tienen tanto lo que llamamos el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, más sin embargo el orden es diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay dos partes principales, así como nosotros lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, estas partes, una se llama Tanakh, que es un acrónimo de Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y vamos a ver cada una de esas partes. Aparte, en el Tanakh también se encuentran los Megilot. Y explicaremos esto en un momento. La otra parte, la otra sección de la Biblia se llama Brit Hadashah y en ella estaremos viendo la Besorá, los hechos de los emisarios de Yeshua el Mesías y los escritos mesiánicos, aparte de la revelación o apocalipsis de Yeshua el Mesías a Johanan o Juan. Entonces vamos a empezar. La Torá literalmente significa instrucciones o enseñanza y también se le conoce como el Pentateo. Estos libros son los 5 libros que decimos que escribió Moshe. El primero se llama Bereshit. Bereshit, que quiere decir en el principio. Nosotros lo conocemos como Génesis, que podríamos decir significa creación. El segundo libro en hebreo se llama Shemot y significa nombres. Este libro nosotros lo conocemos como Éxodo, que realmente significa salida. El tercer libro en hebreo se llama Vayikra y significa y llamó. Y este es el libro que nosotros conocemos como Levíticos. Ahora bien, en este libro, el Eterno hizo el llamado a los levitas para hacer su trabajo en el templo, en el tabernáculo. Constituyó todo el tabernáculo y todo lo que se estaba trabajando, que se tenía que trabajar con el sistema de los sacrificios. El cuarto libro se llama Bemidbar, que quiere decir en el desierto, pero nosotros lo conocemos como Números. El quinto y último libro de la Torá se llama Devarim, que quiere decir palabras o cosas. Nosotros lo conocemos como Deuteronomio, que también puede significar la segunda ley. Después de la Torá en el Tanakh, vemos que están los Nevi'im, que también quiere decir profetas. Ahora, la Torá, cuando estamos hablando de las parashá o de los parashot en plural, parashá en singular, la principal parte de la parashá viene de la Torá. Después viene el Haftará y el Haftará está o viene de los profetas. Los libros de los profetas otra vez están organizados en una forma diferente. Tenemos primero en los profetas o Nevi'im, que Nevi'im significa profetas, tenemos los Nevi'im Rishonim, que quiere decir los primeros o los primeros profetas. Y el primero es Yehoshua y significa Adonai es salvación. Nosotros lo conocemos como el libro de Josué. Después de ese viene el libro de Shoftim, que quiere decir gobernar o reinar, y es el libro que conocemos como Jueces. Posteriormente vemos a Shmuel o Samuel, que es lo que significa, y son los libros que nosotros conocemos como Primera y Segunda de Samuel. En la Biblia hebrea no hay Primera y Segunda, es un solo libro. Entonces nosotros lo conocemos como Shmuel, pero está separado, vino a separarse después como Primera y Segunda de Samuel. Después vienen los Malachim, que quiere decir reyes, y nosotros lo conocemos como Primera y Segunda de Reyes. Nuevamente, al principio era solamente un libro. Después de eso vienen los profetas posteriores, o Nevi'im, Aharonim, perdón, y son Yeshayahu, que significa Adonai es salvación, y nosotros lo conocemos como el libro de Isaías, Yirmayahu, que significa Adonai es exaltado, y es el libro que conocemos como Jeremías, y por último,
Yahezquiel, que quiere decir Dios fortalece, que es el libro que nosotros conocemos como Ezequiel. Si pueden ver, cuando la palabra tiene el ya, por lo general es Adonai, es el nombre del Eterno, pero por razones de respeto no pronunciamos el el nombre del Eterno para evitar pronunciarlo mal. Seguimos con los profetas y tenemos a Josea, que significa salvación, y nosotros lo conocemos como Oseas. Joel, que significa Adonai es Dios, y lo conocemos como el libro o el profeta Joel. Amos, que quiere decir carga o agobio, que es el libro que conocemos como Amós. Obadiah, que es siervo de Adonai, es lo que significa, lo conocemos como Obadías. Joná, que quiere decir paloma, y nosotros lo conocemos como el profeta Jonás. Micah o Mica, que quiere decir quién es como Adonai, y lo conocemos como el profeta Miqueas. Nahum, que es consuelo o alivio, que lo conocemos como Nahum. Ahora bien, hay una canción muy, muy bella que en inglés le dice Nahamun, y es consuela a mi pueblo. Habacuc, abarcar o abrazar, es el libro de Habacuc que nosotros conocemos. Sefania, que quiere decir Adonai está escondido, es el libro que conocemos como Sofonías. Haggai, que quiere decir festival o celebración, y es el libro del profeta Hageo. Zacarías, que quiere decir Dios recuerda, de Secar, y es el libro que conocemos como Zacarías. Malaquí, que significa mi mensajero o mi ángel, y es el libro de Malaquías. Entonces, estos son los 12 profetas que están también en el libro de profetas o Nevi'im o en la sección de profetas. Después vienen los Ketubim, que también significan los escritos. Estos consisten de 11 libros. El primero, Tehilim, que significa alabanzas. Nosotros lo conocemos como el libro de Salmos. El segundo, Mishlei, que quiere decir dichos o historias, es el libro de Proverbios. Y Job, que quiere decir odiado o enemistado o perseguido, es el libro de Job. Shir Hashirim es Cantar de Cantares, y lo conocemos como Cantar de Cantares o Cantares. Ahora, es importante saber que este libro se lee durante la festividad de Pesach. Esta festividad de Pesach en el mes de Nisan dura una semana, bueno, porque es Pesach y luego se junta con panes sin levadura, y durante ese tiempo se lee todo el libro de Cantar de Cantares, para que lo tengan en cuenta. Ruth quiere decir compañera o amiga, y estos libros se consideran Megilots, estos 5 libros, Cantares, Ruth, y Ruth, ese Megilot, se lee en Shavuot. Estamos a punto de celebrar Shavuot, estamos en el mes de mayo, estamos contando el Omer y vamos hacia la cuenta número 50. Entonces, si usted quiere saber qué más se hace durante Shavuot, déjeme decirle que se lee el libro de Ruth. Y a mí me gusta mucho el libro de Ruth. Vamos a tener un estudio sobre la vida de ella porque ella era moabita, no era israelita, más sin embargo Dios la usó grandemente, y al punto de que tenemos un libro de una persona que es gentil. Nosotros como gentiles también tenemos una gran trabajo que hacer para apoyar a nuestros hermanos judíos. Es importante que lo realicemos como Dios nos lo encomendó. El siguiente es el Eika, que quiere decir lamento o dolor. Nosotros lo conocemos como el libro de lamentaciones, y este se lee en el día 9 de Aviv, que es un día donde tradicionalmente se cree que el templo fue derrumbado, y realmente los 2 templos se dice que se derrumbaron o que los destruyeron el 9 de Aviv.
También se lee en el día de expiación, durante los días santísimos, en octubre, septiembre, octubre. Y es un libro que tradicionalmente se lee en funerales. Posteriormente vemos a Kohelet, que quiere decir el maestro, como el maestro que enseña en una asamblea. Nosotros lo conocemos como el libro de Eclesiastés. Y este libro se lee durante mi tiempo favorito, que es Tabernáculos. La historia que me fascina leer en el tiempo de Tabernáculos, por lo general se celebra en septiembre, octubre, después de los días santísimos. Hay una historia sobre cómo el rey sale al campo a estar con sus siervos, con la gente que vive en su reino. Entonces nosotros salimos a dormir en tabernáculos en espera de que llegue nuestro rey a visitarnos en el campo. Es una historia increíble. Después viene el libro de Esther, el Megilot de Esther, el rollo. Esther significa estrella, pero si recuerdan, Esther era el nombre persa que se le dio, porque originalmente el nombre de ella era Hadassah. Y Hadassah sí es lo que es en hebreo, y eso significa mirto. Entonces, ese libro, ese Megilot, ese rollo se lee durante la fiesta de Purim, que por lo general es en el mes de febrero, marzo. Y luego viene otros profetas como Daniel, que significa Dios es mi juez, pero por alguna razón los tienen en escritos, no los tienen en profetas. Lo conocemos como el libro de Daniel. Ezra, que quiere decir Adonai ha ayudado. Y en la Biblia hebrea, el libro de Ezra y de Nehemías están juntos, es un solo libro. Y Nehemías quiere decir Dios consuela. Entonces, a pesar de que solo dice Ezra, nosotros lo tenemos dividido en Ezra y Nehemías. Por último, parte de los escritos viene el Divrei Hayamim. Si vieron el estudio de los tiempos, ¿se acuerdan de que Yom era día y Yamim era días en plural? Entonces, Divrei Hayamim. Divrei viene de la palabra Devarim o Devar, que quiere decir palabra. Entonces, esto sería las palabras de los días. Nosotros lo conocemos como Primera y Segunda de Crónicas. Es el último libro del Tanakh. Nuevamente, aquí es solamente un libro. Nosotros lo dividimos en Primera y Segunda. Ahora que ya sabemos lo que tiene el Tanakh, vamos a pasar al Brit Hadashah. Y como ustedes saben, muchos de los, a pesar de que los autores que escribieron el Brit Hadashah eran judíos, muchos de los escritos ya no se han encontrado. Últimamente han estado encontrando más y más escritos en hebreo de estos libros. Por ejemplo, el libro de Matillahu o de Mateo, ese ya se encontró por completo, se encontró una copia por completo en hebreo. Y han estado encontrando pedazos de los otros libros, pero como saben, lo que tenemos, la mayor parte de lo que tenemos es realmente en griego. Entonces, el Brit Hadashah, que significaría el nuevo pacto, aquí tenemos la Besorah Hageulah, que quiere decir los evangelios de redención. Y en estos están incluidos los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. El primero es Matillahu, que como les dije ya lo encontraron completamente en hebreo y quiere decir regalo de Adonai. Nosotros lo conocemos como el libro de Mateo. En algunas de las Biblias, el libro de Mateo también está como el libro de Leví. No porque necesariamente haya sido levita, aunque a lo mejor fue levita, pero porque también su nombre era Leví. Meir o Marcos, en algunos de los libros de las Biblias está como Meir, en otro está como Marcos, quiere decir dar luz o brillar, y nosotros lo conocemos como Marcos. Lucas es un nombre griego que quiere decir luz brillante, y realmente el doctor Lucas no se considera una persona judía, se considera que de todos él era un gentil. Y otra vez aquí la importancia de que
Aún siendo gentiles, el Señor nos ha tomado en cuenta para participar en su obra redentora. El siguiente es el libro de Johanan, que quiere decir Adonai es misericordioso, y nosotros lo conocemos como el libro de Juan. Posteriormente tenemos el libro de Shelihim, que quiere decir enviados, y nosotros lo conocemos como los hechos. Seguimos adelante y tenemos los Igerot o las cartas. Entonces estas ya no tienen nombres en hebreo, son cartas a diferentes Kehilá. Kehilá quiere decir congregaciones o grupos, sinagogas. Y si ustedes recuerdan, cada vez que lean estas cartas, vean al principio cómo Pablo decía que iba a la sinagoga en Roma o a los judíos en Corintios. Pongan atención a eso, y si leen estos libros, estas cartas con eso en mente, van a dar cuenta lo van a ver diferente, porque las cartas se están dirigiendo a los judíos que vivían en Roma o a la Kehilá, al grupo, a la sinagoga que vivía en Corintios, o a la sinagoga que estaba en Galacia o en Éfesos o en Filipi o en Colosas o en Tesalónica. En fin, cada vez que lean estos libros, piensen que esa carta se las están escribiendo a judíos que vivían una vida judía, que hacían todas las cosas judías, para que puedan realmente entender el concepto de lo que están diciendo. No les están hablando a gentiles. Gentiles también estaban ahí, también escuchaban el mensaje y también aceptaban a Adonai. Y por eso en Hechos 15 tienen ese debate de cómo le hacen con tanto gentil que quería venir al conocimiento de Adonai, de nuestro Señor, del Eterno. Pero realmente Yeshua mismo lo dijo, que vino primero a los judíos y después al gentil. Entonces después tenemos a Timoteos. Otra vez es en griego y quiere decir honra a Dios, y es lo que nosotros tenemos como primera y segunda de Timoteo. Titos, que quiere decir gran defensor, y lo conocemos como el libro de Tito. Filemón quiere decir amado o afectuoso, y es el libro de Filemón que nosotros tenemos. Judíos mesiánicos o el libro de Hebreos, Messianic Jews en inglés. Este libro es uno de los principales que se escribió exclusivamente para los judíos. Otra vez, la audiencia principal era los judíos, aunque algunos gentiles estuvieron escuchando. Pero es importante que cuando lean este libro, vean que les están hablando a personas que eran judías, vivían como judíos, tenían todas las tradiciones judías, etc. Y verán que es una perspectiva diferente. Jacob o Santiago que nosotros le decimos Jacob, pero es el libro de Santiago, quiere decir que el que agarra el talón o impostor. Y bueno, lo sabemos por Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel. Por último, la última parte del Brit Hadashah, tenemos la primera y segundo libro de Kefa o Cefas. Cefas es en el griego otra vez, significa roca o piedra, y este es lo que conocemos como primera y segunda de Pedro. Y tenemos primera, segunda y tercera de Johanan, que quiere decir Dios es misericordioso, y es lo que nosotros conocemos como primera, segunda y tercera de Juan. Yahudá, que quiere decir alabaré a Dios, es el libro de Judas. Y Hisgalus, que es la revelación del misterio, y nosotros lo conocemos como Apocalipsis. Nuevamente, algunos de estos nombres son griegos, no hebreos, pero son parte del Brit Hadashah. Todo esto lo compilé viendo estas escrituras, estas Biblias mesiánicas, como la escritura o the scriptures, que viene de la Sociedad Investigadora de la Escritura, The Tree of Life Version o el Árbol de Vida,
Etz Haim en hebreo, que tengo dos versiones, la de Madres de Israel y la primera que salió. Esta fue la primera versión que salió de Tree of Life. La Complete Jewish Bible o la Biblia judía completa. Otra vez, todas estas Biblias tienen tanto el Brit Hadashah como el Tanakh. La Biblia Peshitta, que está en español, y la Torá de Adonai, que también está en español. Fueron las fuentes que utilicé para poder poner todas esas escrituras, perdón, para poderles compartir el orden de los libros en estas Biblias mesiánicas. Espero que haya sido de bendición, que hayan podido entender un poquito o ver un poquito mejor cómo están organizadas y que la pasen bien. Shalom.